Vamos en esta mañana a seguir con el tema del Evangelio. Estamos allí. El Evangelio, el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús, el mensaje de la iglesia ¿a quién? A un mundo necesitado. Eso es lo que estamos proclamando en estos meses. Hemos estado hablando del Evangelio. El domingo pasado estuvimos hablando en Gálatas, ¿cierto? ¿Sobre qué? El Evangelio en peligro, ¿cierto? Cómo en la iglesia de los Gálatas se habían infiltrado los judaizantes, hombres que decían, bueno, Cristo me parece bien, pero esto como que le falta otro poquito, otra cosa. Y una de las cosas que los judaizantes querían peleaban a capa y espada era que los cristianos gentiles o los cristianos que no pertenecían a la nación judía se circuncidaran. Hicieran una cirugía allí para señal del pacto. Además de que guardar el día sábado, de no contaminarse con comidas que según Levítico son comidas que son impuras. Hasta la fecha presente todavía hay gente que piensa que comer cerdo es malo. ¿Cuántos creen que comer el cerdo es malo? Siempre y cuando el médico te haya dicho que es malo para tu salud, es malo. Pero ¿cuántos han comido un chicharroncito con yuca, aguapanela o limonada para cortar el colesterol y una manchita de suero así? Mira cómo hicieron. Hay como hambre vieja aquí. Eso es algo delicioso. O un arroz preparado con cerdito adentro, rico eso. O una chuletica de cerdo. Huela. Ya huele, ¿verdad? Dios le dice a Pedro en una visión, le muestra una cortina y ahí ve varios animales. Y Jesús le dice a Pedro, mata y come de eso. Y Pedro, bajo su criterio judío, dice, Señor, no, porque a mi boca nunca ha entrado cosa inmunda. Y el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Obviamente eso hacía una comparación a las personas gentiles que no pertenecían al pueblo de Israel, que se les hablara la palabra. Pero también hace parte de la alimentación nuestra. La Biblia dice, Pablo llamando la atención a la iglesia, dice que los alimentos son santificados por la palabra. Hay cristianos que no les gusta comer frito en fiesta de toros. ¿Qué tiene que ver el gato con la caja, pastor? Porque según en la fiesta de toros, como se consagra, que no sé qué, a cual Dios, y hay sacrificio ahí de animal y sacrificio de gente, muchos cristianos dicen que no se puede comer en las mesas de los fritos de las fiestas de toros. Pablo dice, si alguno cree que eso es sacrificado a los ídolos, quédese quieto y no lo coma. Pero si alguno es libre en eso, cómalo pero solo, para que no afecte la conciencia de aquel que dice, estás comiendo empanada de toro. Si alguien se siente aludido por eso y piensa que está mal, usted trate de comerse su fritito solito. El problema es que yo lo vea en los toros. Ahí sí lo jalo por la oreja. El problema está allí. Pero todo alimento es santificado por la oración y la palabra del Señor. Así que, y Pablo dice, el que lo hace no critica al que no lo hace, para que haya esa libertad y armonía en el Señor. Es más, dice, de todo lo que hay en la carnicería, coman. Por ahí estaban hablando ayer que el ojo de vaca, que el hígado, que no sé qué. El que pueda comer todas esas cosas. Yo ese ojo no. De pronto voy a probar para que se come el ojo de vaca y uno mira más, no sé si tendrá esas propiedades. Pero quien pueda comerse eso lo puede hacer. Y el que siente que está mal, no lo haga. Porque su conciencia le dice que está mal. Pero todos los asuntos de comida no son asuntos que enredan la salvación. Nadie se vaya al infierno por comer una chuleta de eso. Nadie se va a ir a la paz y la mocha por comer una empanada un día de fiesta de toros. O de la Virgen del Carmen o de San José. Nadie se vaya al infierno por eso. Y el que diga que sí, oye,
Entonces está colocando la salvación bajo criterios de qué hacemos y qué no hacemos. Así que con libertad usted puede hacer. Coma de su empanada el día de hoy. Pero si lo veo en los toros enmaicenados, ya, esa es otra cosa. Entonces, el evangelio estaba en peligro por los judaizantes. Hoy en día también hay personas que quieren judaizar la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ya usted no debe decir Jesús, porque según ese es un nombre mexicano. Usted tiene que decir Yeshua. Diga conmigo, Yeshua. Porque es el nombre hebreo. Oye, ¿usted es hebreo o usted es colombiano? Si usted es de allá, vaya y diga Yeshua. No está de más malo si usted es por creer saber que sabe otro idioma, ¿no? El nombre de Jesús es Yeshua. Pero que usted enseñe eso como algo de doctrina, que es que si no oramos en el nombre de Yeshua, no va a haber salvación. Yeshua significa Dios salva, pero Jesús es el nombre para nosotros en nuestro idioma castellano. No tenemos que estar imitando cierta tradición o cierto idioma, porque esta es nuestra cultura. Llamamos a Jesús entendiendo que Él es el Hijo de Dios que murió por nosotros. Si usted le quiere decir Yeshua, pero los judaizantes hoy en día están diciendo eso. Ya no se puede decir Jesús sino Yeshua. No se puede decir amén sino oimén. Oimén. En el nombre de Yeshua, oimén. No se puede decir el Espíritu Santo, voy a ver si me sale, sino Hakadosh. Suena bonito, imagínense, la gente pasa por ahí, no, es que Yeshua se entregó y por medio del Ruach Hakadosh. Sí, la gente pareciera impactante, pero al fin y al cabo eso no hace nada. Y Pablo también confronta a los judaizantes por esas cosas, por tratar de añadir un montón de rudimentos a la fe cristiana. El nombre que se utiliza en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento para Jesús, es un nombre en griego, ni siquiera es en hebreo. ¿Por qué? Porque la Biblia, Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Y si queremos ser de pronto legítimos, entre comillas, al texto bíblico, deberíamos decir ¿cómo es que es? Jesús Cristo. Más enredado todavía. Apurado hablamos el español y lo golpeamos y ahora vamos a meternos en hebreo y en griego. Ojo también porque por ahí hay judaizantes. Es más, las mujeres que hoy están aquí, según los judaizantes, tienen que ponerse un velo. Usted con el velo, imagínense, Ney con velo, o sea, yo no voy a saber cuál es la mujer mía porque todas van a tener velo. Yo la distingo, pero todas con velo. Voy a abrazar a la que no es. No, mentira. Eso no es una práctica cristiana. Y lo toman de Corintios, cuando Pablo dice que las mujeres, por causa de la autoridad del varón, usaban velo. Pero hay que entender el contexto de Corintios. En el contexto de Corintios había un asunto que Corintios era un lugar con mucha depravación sexual. Y las prostitutas se rapaban la cabeza. Entonces cuando un hombre veía a alguien, a una mujer rapada, decía, esta es, como dicen, como quieren cambiar las cosas, esta es una trabajadora sexual. Pero había hermanas que habían salido de ese mundo y Pablo no podía dejarlas que estuvieran con la cabeza rapada, porque estaba en la iglesia. Entonces, como habían conseguido marido, que se colocaban un velo en representación del cabello que deberían tener para no asemejarse a las que ya dejaron la vida de prostitución. Entonces Pablo al final va a decir, pero en la iglesia no tenemos tal costumbre, es decir, no es una imposición hacerlo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque hoy en día, es más, hay una cosa, una trompeta, ¿sí?
se llama el shofar, un cuerno de carnero. Y cada vez que hay culto hay que tocar eso. Porque según la Biblia dice que para hacer la convocación del pueblo había que tocar el cacho del carnero. La convocatoria que hacemos acá, normalmente todos sabemos que tenemos que reunirnos los domingos. Yo no tengo que tocar un cuerno y Judith allá en su casa, ya el pastor sonó el cuerno, voy corriendo para es como la iglesia católica que sus campanas, ¿cierto? Todas son prácticas judías que nosotros no estamos obligados a practicar. Así que mucho cuidado con eso. En esta mañana, ya fuera de tanta cosa de los judíos eso, y no crea, a mí me gustó en un momento toda esa bulla, esa cultura judía. Es más, yo comencé a investigar y me pareció llamativo. Había una canción que yo cantaba mucho, no sé si mi esposa se acordará cuando me conoció, que decía: anima a mí Bedeluá Selemat de mi Jaja Mashiach. Me la grabé, decía: anima a mí Bedeluá Selemat Jovía Hamashiach. Anima a mí. ¿Qué significa eso? Yo creo con certeza en la venida del Mesías. Y si yo canto mejor, yo creo con certeza. Pero me llamaba tanto la atención eso, me quiso como que cautivar esa cultura, que yo comencé a buscar música judía, música hebrea. Pero ya después de un tiempo entré en razón de que yo no tengo que practicar ninguna de esas cosas. Vamos a estar en esta mañana, al fin, pastor, en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, y le había dicho al inicio que hemos aprendido mucho acerca del Evangelio, pero hoy, según segunda de Timoteo, estamos llamados, ese es el título, llamados a compartir el Evangelio. Llamados a compartir el Evangelio. Segunda carta a Timoteo, vamos a estar en el capítulo 4. Segunda Timoteo capítulo 4. No sin antes, no es COVID, no se debe preocupar. Es como botica de agua que me han caído en los tortillos. Quiero primeramente hablar de tres cosas importantes para poder entender la segunda carta a Timoteo, y es que, número uno, hay tres cartas que Pablo escribe que son Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Estas tres cartas se consideran como cartas pastorales, dedicadas a dos pastores, Tito y Timoteo. ¿Qué son estas tres cartas? Primera y Segunda de Timoteo y Tito, cartas pastorales, cartas que se le entregan a Timoteo y a Tito para poder tener directrices para cómo pastorear y guiar la iglesia, o cómo cuidar la iglesia. Tito y Timoteo, entre otras cosas, eran unos jóvenes todavía que estaban encargados de la iglesia. Desde edad muy temprana, Pablo comenzó a preparar a estos muchachos y los encomendó a cada uno a la iglesia, a ser parte de los pastores de cada una de las iglesias. Timoteo, el que vamos nosotros hoy en esta mañana a ver, Timoteo estaba encargado de la iglesia a los Efesios. Timoteo estaba encargado de esta iglesia, era el pastor de esta iglesia. Eso como primero, debemos entender que son cartas que pastorales. Si alguien aspira a ser pastor, debería leer Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito como instrucciones para los pastores. Lo segundo es que tenemos que entender también que Pablo escribe estas dos cartas estando en prisión. Pablo estuvo 2 veces preso, o 2 veces en cárcel, 2 veces prohibido de la libertad. Número 1, estuvo preso en una, ¿cómo le llaman actualmente? Un casa por cárcel. Así estuvo Pablo en un momento. Pero en este segundo encarcelamiento que escribe Primera Timoteo y Segunda Timoteo,
estaba preso en una mazmorra. Y que se dice, según los historiadores, que era un lugar pequeño donde había un huequito para que entrara un poquito de luz y un poquito de oxígeno. Ahí estaba Pablo. Y ahí en esa condición tan indignante, escribe primera y segunda a Timoteo. Yo pienso que si Pablo fuera como el Chapo Guzmán, estaría buscando cómo abrir ese hueco más para salir. Pero como aprovechaba el tiempo, inclusive estando en prisión, se dedicó mejor a escribirle cartas a aquellos que iba o que había encomendado para la tarea pastoral. Entonces Pablo está allí en prisión. Mire lo que dice 2 Timoteo con respecto a este tiempo de encarcelamiento que Pablo tenía. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 9. 2 Timoteo 2, 9. Segunda Timoteo 2:9 dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones. Subraye lo que viene. Los que pueden, que tienen Biblia de papel, los que tienen electrónica no lo pueden hacer. O sí, no sé. Prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. A los malhechores, según el Imperio Romano, los encadenaban. Les colocaban en ocasiones un cepo, que era un pedazo de madera que así para mantenerse, y les colocaban grilletes en sus piernas. Así estaba Pablo, pareciendo un malhechor. ¿Por qué? Por sencillamente predicar el Evangelio. Por eso lo llevaron preso. Pero mire lo que dice el capítulo 1, el versículo 8. Alguien que lo lea. Capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni venir preso tuyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Según el Imperio Romano, Pablo estaba con los grilletes en la cárcel y demás, privado de la libertad, pero según el concepto que Pablo tenía, él decía, yo soy en verdad, soy un prisionero de Cristo, no soy prisionero de los hombres. Por eso es que él va a decir en el capítulo 2, verso 9, la palabra de Dios no está presa. Puedo estar cohibido de la libertad, pero soy un proclamador del Evangelio del Señor. Usted y yo podemos ser proclamadores del Evangelio, anunciadores del Evangelio, no importa cuál sea la situación. Si Pablo fue capaz de seguir anunciando el Evangelio estando preso en una prisión domiciliaria y después en una mazmorra, cuánto más usted y yo vamos a compartir el Evangelio, que tenemos tanta libertad en nuestra nación colombiana. Amén. Y lo tercero que tenemos que entender para poder profundizar sobre Timoteo es que Pablo le otorga unas responsabilidades a Timoteo, el cual era un obrero principiante. Timoteo era un obrero principiante, es decir, era alguien que apenas estaba dando sus pininos como pastor de la iglesia en Éfeso. Y Timoteo, entre otras cosas que podemos ver a través de la primera y la segunda carta a Timoteo, Timoteo era un joven apenas. Aproximadamente, dicen algunos, de 35 años. Yo cuando leía ese comentario, yo, 35, voy para 35, no eran 25, voy para 35. Además de eso, Timoteo también era frágil en su salud. Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, Timoteo, no tomes agua, porque estás viendo gorda como el agua. No tomes agua por tus frecuentes enfermedades. Toma vino para que seas tu flora intestinal sea limpiada. Timoteo dice que eran frecuentes sus problemas de salud. Es decir, que Timoteo era joven y era frágil en su salud y en su físico. Pero además de eso, Pablo también nos deja ver que Timoteo era un poco tímido, porque Pablo le escribe, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, no pienses que por ser joven no estás capacitado
para ejercer el ministerio. Entonces tenemos a un muchacho, pelado, con problemas de salud y tímido. Tenemos estas características aquí para entender. Número 1, esto es una carta pastoral. Número 2, Pablo la escribe estando preso, en su segundo encarcelamiento. Y tenemos a un Timoteo que es un obrero principiante, de edad corta, frágil en su salud y, ¿qué más? Y un pelado tímido. Y va a ser encargado de responsabilidades de personas mayores que él. Entonces vamos a mirar algunas cosas en el capítulo 4, versículos 1 al versículo 4. Vamos a leerlo, capítulo 4, versículo 1 al 4 de segunda carta a Timoteo. Si alguien lo puede leer. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que dices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Versículo 5, por favor, hermana. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Muchas gracias, hermana Ana, por su lectura. Primero, vamos a mirar el versículo 1, y en el versículo 1 vamos a encontrar, para aquellos que quieran anotar, encontraremos la base del encargo o de la encomienda que Pablo le hace a Timoteo. La base del encargo o la encomienda que Pablo le hace a Timoteo. Encontramos una frase ahí al iniciar que dice: te encarezco. Te encarezco. Algunas traducciones de pronto lo dirán de otra manera, pero esa palabra o esa frase te encarezco tiene una connotación judicial. Es ser un testigo bajo juramento. Esa es la connotación legal que tiene esta frase te encarezco. Hay su palabra en griego, pero no estamos para eso ahora. Pero lo que da a entender la expresión te encarezco es: serás un testimonio bajo juramento. ¿Y qué pasa con una persona cuando es llamada a juicio y le colocan la Biblia? Jura decir la verdad y nada más que la verdad. ¿Y qué más dicen? ¿Quién es abogado aquí? O que se ve en programas de leyes, la ley y el orden. Lo colocan bajo juramento, ¿cierto? So pena de muerte o pena de cárcel, porque si se supone que es un testigo, debe dar los hechos como tal fueron realizados. Y Pablo usa esta connotación romana judicial de que Timoteo tenía que ser un testigo bajo juramento. Timoteo, en pocas palabras, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, mira que tu responsabilidad es grande. Eres un testigo juramentado, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque el llamamiento de Timoteo no era un llamamiento como muchos que hoy aparecen hoy en día como grandes salvadores de la iglesia, apóstoles, profetas y qué sé yo, y uno dice: bueno, ¿y quién es tu pastor? ¿Y en qué iglesia te congregas tú? Pablo sabe que Timoteo tiene un respaldo no solo de Dios, sino de los ancianos de la iglesia, de los líderes que anteceden a Timoteo. Porque dice, en otra palabra dice que los ancianos colocaron las manos sobre la vida de Timoteo y lo encomendaron para el ministerio. Así que Pablo le está recordando a Timoteo que su tarea es una tarea de testigo bajo juramento. Entonces, la base del cargo o la encomienda de Pablo a Timoteo
está en lo que sigue diciendo el versículo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Timoteo va a predicar la palabra, el evangelio, bajo la base de que lo hará en la presencia de Dios. Y yo pienso que esto lo cambia todo. Pues pueden estar, hay un pastor, sabe mucho, demasiado. Él se llama, el pastor, ¿cómo se llama? Es verdad. El pastor, bueno, ahorita que me acuerdo el nombre, pero ese pastor una vez predicó una enseñanza, recuerdo que se llamaba Espejito, Espejito. Yo hoy en mi mente dije, oye, ¿qué va a decir este hombre con esa frase? Esto está en ¿qué muñequito que está ese espejito, espejito? En Blancanieves, espejito, espejito, dime quién es el más lindo. Entonces él usó esa frase para referirse a la Biblia como el espejo de nuestras vidas. Se me olvida el nombre, no me acuerdo. Ese pastor, él terminó de estudiar en el seminario bíblico en Medellín. Y de allá de Medellín trajo un montón de libros. Y todos esos libros él dijo, gloria a Dios, ya tengo aquí como para 3 años de predicar. Y Dios le dijo, no, usted tiene que estar en mi presencia y buscar el mensaje que la iglesia necesita. Eso le va a ayudar, eso le va a servir en su momento, pero el fruto de su palabra y su predicación va a ser estar en mi presencia. Y ninguno de nosotros podemos ser proclamadores de la palabra del Señor si no estamos en su presencia. Entonces la base del encargo, de la encomienda de Pablo a Timoteo es que él lo hará bajo la presencia del Señor. Pero además de eso, lo hará bajo la base de que el Señor vendrá por segunda vez. Sigue diciendo el texto bíblico, que juzgará a los vivos y a los muertos ¿en qué? En su manifestación y en su reino. Aunque parezca cuento de hadas para muchos, Cristo vendrá nuevamente. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Algunos judíos mesiánicos se han atrevido a decir, es que Jesús vendrá en el milenio sabático. Es decir, cuando, según el calendario judío, lleguemos al año 7000, algo así creo que es lo que las cuentas que ellos sacan. Entonces ellos sacan sus cuentas desde Adán y Eva, y que ya estamos por el milenio 6000, no sé, 900, no sé cómo. Según ellos ya estamos cerquita. Y Cristo, según ellos, tiene que venir en la fiesta de no sé qué cosa. O sea, ellos tienen ya la fecha, muchos de ellos la fecha exacta cuando viene Jesús. Él vendrá por segunda vez. Yo no lo sé. El pastor de allá de Barranquilla que encerró a la gente y los mandó a vender, tampoco sabía, aunque estableció una fecha, pero nosotros debemos prepararnos para esa venida con el Señor, esa venida del Señor. Entonces la predicación del Evangelio tiene como base que se hace en la presencia de Dios y con el reconocimiento de que Él vendrá por segunda vez. Porque el Señor vendrá a juzgar conforme a su Evangelio quién aceptó, quién recibió y quién no recibió su palabra. Entonces, lo primero que Pablo le dice a Timoteo, recuerda que la predicación del Evangelio la haces en base a la presencia de Dios y a un reconocimiento de que Cristo viene por segunda vez. Amén. Los versículos que siguen nos dan también otro panorama más sobre el encargo de Pablo a Timoteo. Versículo 2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces lo primero que encontramos, según el versículo 2, es la esencia del mensaje. ¿Cuál es la esencia del mensaje? Que prediques la palabra. ¿Qué va a predicar usted? Dígalo, ¿qué va a predicar usted? La palabra de Dios. Y ya en los versículos anteriores, capítulo 3, versículos 16 y 17, Pablo va a hablar sobre qué es la palabra. Y le va a decir a Timoteo, el Evangelio tiene como esencia la palabra del Señor.
Hoy en día, y más adelante lo dice, hoy en día muchos predican fábulas. Yo particularmente, yo no me hallo en el modelo de algunos que predican iniciando con una anécdota. Eso es bueno, o sea, yo no tengo ningún problema con eso. Pero yo no he podido entrar en ese molde. A mí me es difícil empezar con una anécdota. No es mi fuerte. Puede que algún día diga una, pero no encuentro cómo yo iniciar una predicación bíblica con una anécdota, porque si una predicación bíblica la debo iniciar ¿con qué? Con la Biblia. No hay nada de malo en la anécdota. Pablo le dice a Timoteo, la esencia de la predicación no es las anécdotas, no es los chistes que puedas decir, que algunos yo digo en ocasiones, sino es la palabra del Señor. Eso es lo más importante. Y para conocer la palabra del Señor, usted tiene que, pues, alimentarse, instruirse por ella. Entonces, lo primero que encontramos en el versículo 12 es que la esencia del Evangelio es ¿qué? La esencia del mensaje del Evangelio es ¿qué? La palabra. Que prediques la palabra. No cualquier palabra, sino la palabra de Dios. Aquella que dijo Jesús en Mateo capítulo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Sino de toda palabra que viene de los labios o de la boca del Señor. Lo segundo que encontramos es el carácter del mensaje. Ahí la palabra que dice que instes, que algunos lo tienen ahí así con la traducción, que prediques la palabra, punto y coma, que instes. ¿Cuál es el carácter del mensaje? Un carácter urgente. La palabra instar hace alusión a algo con urgencia. Pablo le está diciendo a Timoteo, debes predicar la palabra, el Evangelio con urgencia. ¿Y cuál es el sinónimo o la particularidad de una urgencia? Es que alguien está necesitado de algo. Por eso dijimos que el Evangelio es el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús, el mensaje de la iglesia a un mundo que está urgente, un mundo que está convulsionando y que necesita un mensaje transformador. No necesita un mensaje motivacional. Por ahí hay uno de un tipo de bigotito que tiene un moñito aquí. A nosotros se nos ha enseñado, nuestra familia, se nos ha enseñado que a veces hay que tener un guardadito allí para alguna emergencia. Entonces ese tipo de bigotito y de moñito dice que eso está mal. Que uno no debe guardar para emergencia, porque si guardas para emergencias, entonces estás atrayendo emergencias. Yo le pongo la tarea de que no guarde para emergencia. Y tarde que temprano le va a venir emergencia. Usted va a decir, oye, pero pastor, pero si yo no guardé para emergencia, yo no atraje la emergencia. Como seres humanos, estamos en un mundo en el cual vamos a pasar alguna adversidad. Y por mucho que yo diga, es que no voy a pasar emergencia, no voy a pasar adversidad, no voy a pasar adversidad, eso no lo cambia todo. Por mucho que diga, y quizá voy a pisar un callo, o varios, o todos los callos así, por mucho que yo diga, yo estoy sano, eso no automáticamente te sana. Porque si eso fuera así, mis queridos hermanos, usted y yo no necesitamos a Dios. Porque cuando yo tengo dolor de cabeza, ¿qué digo? No tengo dolor de cabeza. Y breathe. No te tomo una fe en café, un dole o hora para ver si no va. Pero si yo uso de ese lenguaje negando mi realidad, la realidad automáticamente no se va a disipar. Si no, pregúnteselo a Job. Todo lo que sufrió, y de pronto algún predicador le hubiera dicho, Job, es que tienes que declararte en victoria. Tienes que declararte sano. Yo creo que Dios sana, hermanos. Y lo puede hacer ahora, lo puede hacer en cualquier momento. Pero es una irresponsabilidad bíblica creer que simplemente por yo cambiar mi lenguaje voy a cambiar mi situación. La única palabra que tiene poder de cambiar las cosas se llama la palabra del Señor. ¿Cuántos
Voy a hacer una pregunta impropia. ¿Cuántos no ofrendaron? El hermano Miguel no ofrenda. Supongamos que yo soy un predicador así, le digo al hermano Miguel, usted no pudo ofrendar. Ahora que llega a su casa, declare en el nombre de Jesús que sus bolsillos se van a llenar y no tengo plata, y hágalo todo el mediodía. Y después del mediodía abra la cartera. Si le sale plata, me trae algo. ¿Sabe cómo se llama eso, mis hermanos? Y lo dejo para que usted lo estudie. Eso se llama confesión positiva. Eso no es fe bíblica. Eso no es fe cristiana. Eso es confesión positiva. Poder en las palabras. Ah, pastor, pero es que ahí dice el libro de Santiago que el profeta Elías oró y no llovió. El libro de Reyes dice que el profeta dijo, no lloverá por mi palabra, y no llovió, y después dijo, por mi palabra va a llover, y llovió. Pastores, el profeta estaba declarando palabras. Se nos olvida algo importante, y gracias a Dios que Pablo lo manifiesta con Timoteo. Cada vez que los profetas iban a hablar, decían lo siguiente: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Es decir, que lo que venía a continuación era palabra en presencia de Dios. Es decir, que el profeta en ningún momento habló lo que se le ocurrió, sino lo que Dios le dijo en su presencia. Por eso Santiago va a decir, Elías oró y el cielo se cerró, y oró nuevamente y el cielo se abrió. Si usted está sano, no debe declarar que no está la enfermedad. Está la enfermedad, Señor, pero creo que tú me puedes sanar. Porque automáticamente, aunque usted niegue la realidad de cómo está, no va a cambiar. Y cualquier cosa hablamos al final. Como decían los pelados en el colegio. Cualquier cosa nos encontramos a la salida. Cualquier cosa nos encontramos a la salida. Pero es la palabra del Señor. Es una urgencia, le dice Pablo a Timoteo, que instes. Es algo de carácter urgente. Hoy en día, sin duda alguna, necesitamos volver a la palabra urgente del Señor. Porque hay muchos púlpitos donde no se está predicando la palabra del Señor. Que instes, o sea, que esto es urgente, y es urgente cuando, a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, es urgente en todo momento. En todo momento se va a necesitar la palabra del Señor para nuestras vidas. Hoy en día, y gloria sean dadas al Señor, hay agnósticos, personas que no creen en ningún Dios, personas que no confiesan a Dios nuestro Salvador, que han creído en el Señor y que bajo su conocimiento de ateísmo y demás trataron de explicar la no existencia de Dios, y buscando la no existencia de Dios se encontraron con el Dios verdadero. Y hoy en día su ateísmo cayó por tierra. Hoy en día su falta de convicción en que Dios no existe cayó por tierra, y hoy en día, junto con usted, también proclamamos el Evangelio del Señor. Entonces Pablo le dice a Timoteo, la esencia de la predicación del Evangelio es la palabra, y es una predicación que debes hacerla de carácter urgente. Lo tercero que encontramos allí es la forma adecuada de dar el mensaje. Según el texto bíblico, el versículo 2 dice, redarguye, reprende y exhorta. Hay otra versión que yo tengo acá, dice de manera diferente, la versión traducción lenguaje actual dice, muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala. ¿Qué hace la palabra y qué hace el portador de la palabra? Mostrarle a la persona el error, corregirla y animarla. El Evangelio, la predicación de la palabra tiene como esencia eso, o tiene como forma mostrarle a la gente el error, corregirla y animarla. Eso debe incluir la predicación del Evangelio. Pero yo no puedo llegar donde Jorge y decirle, como ahí dice que hay que mostrarle el error,
Jorge, párale bola a lo que estás haciendo. Te veo mal, te veo en la misma candela del cielo. Esa no es la forma. Aunque el Evangelio incluye mostrarle a la gente el error, corregirla y animarla, la forma como debe hacerse es como lo dice el versículo 2 al final. ¿Cómo dice los que tienen el versículo 2? Con toda paciencia y doctrina. Con toda, lo primero, con toda, ¿quién tiene que tener paciencia? Es decir, que ese debe ser el carácter del mensajero. Hombre, Jorge, tú me estás en un bien. Yo te pido, Jorge, me trata de corregir, es tener paciencia. Como dijo el vallenatero, ¿cierto? Paciencia, paciencia, es que lo que me dicen todos y es lo que dice la palabra. Que usted también tiene que tener paciencia, ¿para qué? Para llevar el mensaje. Hay gente que quiere a otros convertirlo enseguida mágicamente a Dios. No, no se puede. Si no, examine usted su propia vida. ¿Cuánta vuelta dio, cuánta excusa le dio al Señor? Y hoy en día está aquí. ¿Tuvieron con usted qué? Paciencia. Es más, el mismo Dios tuvo paciencia con ustedes. Dice segunda de Pedro que el Señor no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con cada uno de nosotros. El Señor es paciente. El predicador de la palabra, el predicador del Evangelio tiene que ser ¿qué? Paciente. Así que corrija su forma de predicar. Si está predicando a la gente, llevando el Evangelio de una manera como queriendo que sí o sí se cambie, no estamos haciéndolo con paciencia. Estamos haciendo algo bueno, pero de una manera incorrecta. Estamos dando un buen mensaje, pero de una forma inadecuada. Usted y yo debemos predicar el mensaje ¿con qué? Respire profundo. Hay muchos aquí que se me han acercado, me han dicho, yo le he hablado a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa. Hay que tener paciencia que la palabra de Dios cumpla su propósito. Y en su momento oportuno, cada uno va a ir llegando a la presencia del Señor, pero usted y yo debemos caracterizarnos por ser hombres y mujeres que prediquemos el mensaje del Evangelio de manera paciente. Amén. Entonces, hemos mirado varias cosas. Número 1, la esencia del mensaje es la palabra. El carácter del mensaje es un mensaje que urgente. La forma adecuada de dar el mensaje es un mensaje que redarguye, que reprende y que exhorta. Y el carácter que el mensajero debe tener es un carácter lleno de paciencia. Y por último, ahí en ese versículo 2, el contenido de ese mensaje. Es un contenido que debe tener doctrina, dice allí la traducción Reina Valera. Pero otras traducciones lo traducen como enseñanza. Entonces no solo es decirle a la gente, Cristo te ama, es enseñarle. Y para enseñar se requiere tiempo y se requiere paciencia, ¿cierto? El que enseña requiere aquí hay docentes, hay personas que trabajan en el área de la docencia, las que tienen usuarias acá cuando les van a predicar, cuando les van a dar sus charlas, tener paciencia con los pequeñitos, tener paciencia con las madres. Ney en su tiempo que lo hizo, hay que tener paciencia, porque a uno se le puede volar la piedra cuando la gente no aprende. Y uno dice, oye, pero ¿qué le hago? ¿Que hago un dibujo? ¿Se lo hago en plastilina? ¿Cómo se lo hago? Pero hay que tener paciencia para enseñar. No es obligar, no es someter a la persona, es saber enseñar. Eso es lo que tenemos que hacer como predicadores del mensaje del Evangelio. Y lo último que quiero que miremos, el tiempo nos apremia, versículo 3 al versículo 5. Versículo 3 al versículo 5.
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué harán? Maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus pensamientos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? Pero ese tú tienes Timoteo, ¿cierto? Ese tú es Timoteo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, que es un evangelista, que proclama el evangelio. Cumple tu ministerio. Entonces lo que encontramos en el versículo 3 al versículo 5 es el contexto de Timoteo, en el cual él tenía que ser un predicador del evangelio. Era un contexto en el cual se iba a encontrar con personas que les iba a importar poco la sana doctrina, la predicación de la verdad. Pablo le coloca esta responsabilidad a este joven pastor, débil físicamente, tímido, de que se iba a encontrar con personas que no les iba a gustar la predicación de Timoteo. Versículo 4 dice que se iba a encontrar con personas que iban a apartar a muchos de la verdad. Hoy en día la verdad está cuestionable y cualquiera dice yo tengo la verdad, yo tengo la razón. Y un día lo dije y sin saberlo me había copiado de alguien, de que llama a esta generación una generación de cristal, una generación en la cual usted no puede hablarle la verdad de la falsedad de sus argumentos porque enseguida se quiebra. Enseguida apela a su persona y no a los argumentos de verdad, de peso que usted le está dando a ese con el cual está debatiendo. Hoy la verdad es cuestionable. Si existe Dios, bueno, hay tantos dioses, uno quién sabe si eso es verdad o es mentira. La verdad de Dios es cuestionable. La verdad de que es, si algo es bueno o algo es malo, también es cuestionable. Pero Pablo le dice a Timoteo, mucho ojo, porque en este tiempo en el cual tú vives, muchos van a querer apartar el oído de la verdad. Y este encargo de Pablo a Timoteo se hace contemporáneo también para nosotros. Nos llama el Señor también a predicar el Evangelio, pese a quizás nuestras debilidades físicas, quizás a nuestra timidez o cualquier complejo de inferioridad que tengamos. Dios nos llama a predicar el mensaje del Evangelio, no basado en lo que nosotros creamos, sino basados en la esencia del Evangelio, que es la palabra. Predicarlo con urgencia, porque hay un mundo que está convulsionando, un grupo de hombres y mujeres que la única salida para sus vidas es escuchar el mensaje del Evangelio. Debe hacerlo usted mostrándole el error, corrigiéndole y animándole, pero hacerlo con paciencia. No imite a cualquier predicador, imite al Señor, cómo predicó con paciencia a la humanidad, a un mundo, a una cultura que carecía de quién era el verdadero Dios. Usted y yo debemos predicar con paciencia, pero también debemos enseñar a la gente y enseñarle con amor, enseñarle con sabiduría, enseñarle como si la vida de esa persona dependiera de esa verdad que usted le está enseñando. Y mucho, porque en nuestro tiempo, también al igual que en el tiempo de Timoteo, muchos tienen en poco la palabra del Señor. Muchos prefieren amontonarse y escuchar lo que bien les parezca. Muchos prefieren apartarse de la verdad y volverse a puro cuento. Pero mire lo que Pablo termina diciéndole a Timoteo. Pero tú, versículo 5, voy a leerlo en la versión lenguaje actual. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento. Soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Se lo repito. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento. Soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia.
haz bien tu trabajo. Usted y yo hoy estamos llamados a compartir el Evangelio, pero según Pablo y las instrucciones que le da a Timoteo, estamos llamados a hacerlo bien. Que Dios les ayude, mis hermanos, y me ayude a mí a compartir un evangelio terrorista, en un evangelio de paciencia, un evangelio que enseña a los demás. Hoy Timoteo no está, hoy Tito no está, pero está usted y yo, llamados en nuestro contexto a predicar el mensaje del evangelio. Solo te pide el Señor, como a Timoteo, haz bien tu trabajo. Que como iglesia hagamos bien la tarea que Dios nos ha encomendado. Mire conmigo, y ahora sí ya termino. Marcos, lo que guardaron la Biblia, que hay que verla acá. Marcos capítulo 16. Porque uno diría, bueno, sí, Pablo se lo está diciendo a Timoteo, pero si lo hago bien, si no, también. Pero miremos Marcos 16:15. Marcos 16:15 dice, y les dijo, estas son palabras de Jesús, id por todo el mundo y a toda criatura. Ir por todo el mundo, ¿y qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es su mundo al cual ir? El trabajo, la familia, sus amistades, el barrio. Hay que predicar el evangelio. Es agua, hay que predicar el evangelio. Ir por todo el mundo, porque es agua, se parte del mundo, ¿sí? Y predicar el evangelio. ¿Amén? Estamos llamados, mis hermanos, ¿a qué? A compartir el evangelio. Creo que se en pie y oramos al Señor.